Amigos de Cuatro Vientos, de nueva cuenta, es un placer estar con ustedes, se los decimos de todo corazón. En este día, miércoles 19 de mayo del 2021, estamos transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, nuestro programa de noticias, la segunda y última de nuestras transmisiones en vivo que estamos realizando desde la ciudad de Ensenada, en Baja California, México. Las 11 de la mañana con 23 minutos, las más cordiales las bienvenidas. Y Olga, antes de bienvenida, Olga. ¿Qué tal, Qué gusto saludarte. ¿Qué tal, amigos de Cuatro Vientos? Oye, expresar pues, nuestro pesar por esta noticia que nos acabamos de enterar de pues, un amigo y colaborador de Cuatro Vientos, Ramiro Padilla Atondo. Falleció hoy en la mañana, falleció su padre. Ramiro, un abrazo muy fuerte para ti y para toda tu familia. Nos solidarizamos contigo, con toda tu familia, y esperamos que pronto exista resignación. Ahí se nos quedan siempre en la memoria, en la memoria de los seres queridos. Y esperamos que pase pronto el trago amargo. Hola. Sí, querido Ramiro Padilla Atondo, pues te expresamos nuestro más profundo pésame. Sabemos del dolor que esto significa para ti, para tu familia, para todos tus seres queridos. Pronta resignación y que en este proceso de duelo lleguen lo más rápido posible los mejores recuerdos, que son aquellos que un día ya nos empiezan a hacer reír, gozar, disfrutar, celebrar la vida de quienes se nos anticipan en el camino. Y lo mismo le decimos a tus hermanos, a Gabriel, a Adelita, a Miguel, a Rafael, a toda la familia, a tu madre, a toda la familia Padilla Atondo, con nuestro más sentido pésame. Así es. Y bueno, amigos, pero hay noticias y hay noticias muy interesantes del día de hoy. Fíjense que en un momento más está programada para dar inicio a las 12 del día, algo que es realmente fundamental de nueva cuenta para la historia social, cultural, política de nuestro estado de Baja California. Sí. En muchos estados de la República existen una gran cantidad de municipios, Javier. Está el caso de Oaxaca, que algunos lo consideran extremo, pero es que es una diversidad también étnica tremenda ahí. Y bueno, tiene más de 400 municipios. Está el caso de mi tierra, Chihuahua, que es una extensión territorial muy grande. 67 municipios. 67 municipios. Sí. Chihuahua solito podría ser un país, cualquier país europeo, ¿sí? Por el tamaño, por su dimensión territorial, incluida su hermosa Sierra Tarahumara. Claro. Bueno, ahí hay 67 municipios. Y acá en Baja California, que es un estado joven, ¿verdad? Joven en cuanto a su creación como entidad federativa de la República Mexicana, pues solamente hay actualmente, con autoridades constitucionalmente electas, constituidas, todo, por decreto, 5 municipios. Hay uno más que está en formación, tiene ahorita su consejo fundacional, que es el municipio de San Quintín. Con este es el 6º municipio. Y ya se preparan para determinar hoy en el Congreso la creación del municipio de San Felipe, sería el 7º. Al mediodía de hoy, miércoles 19 de mayo, el Congreso de Baja California determinará si San Felipe se convierte en el 7º municipio de la entidad, al poner a discusión en el Pleno del Legislativo el dictamen 94 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Y con esta bellísima fotografía de la bahía de San Felipe de Galicia, agregamos que esta normativa del Congreso local crea el municipio libre San Felipe del estado de Baja California y lo presentará en el seno del Pleno Legislativo el inicialista y principal impulsor de esta municipalización en la Cámara, el diputado Juan Manuel Molina García. La sesión ordinaria virtual del Congreso dará inicio a las 12 del día, unos minutos más. Media hora. Hora acá del Pacífico. Y se transmitirá en vivo en las plataformas electrónicas del Legislativo, tanto en redes sociales como en el portal del Congreso. Pues estaremos muy pendientes, Javier. Así es, Olga Alicia, porque fíjate que a diferencia del tema de San Quintín, que es el 6º municipio ya de Baja California, este de San Felipe se apresuró de una manera que tenemos entendido, porque obviamente el diputado Juan Manuel Molina García
tiene sus intereses ahí en ese municipio, como lo tenía y los tiene todavía la también diputada, de la cual no, ahorita no quiero necesitar su nombre, pero que está en el distrito 17, y que definitivamente, Ordelicia, acá se fue muy rápido. Sí. Y había una controversia porque creo que el ayuntamiento de Ensenada no quiso entrarle al tema de validar la creación de este séptimo municipio en San Felipe, porque le iba a quitar otro pedazo, pero por la zona del Golfo de California, el Mar de Cortés, que le corresponde a la zona que se conoce como Puertecitos, que es una delegación importante y que pues quedaría en el séptimo municipio, en el de San Felipe. Sí, así es. Todavía hay muchos problemas para hacer funcionar el proceso, el inicio real formal del proceso de creación del municipio de San Quintín. Pero bueno, vamos a estar pendientes de lo que suceda con este otro municipio, que por otro lado, Javier, la gente de estas regiones tiene todo el derecho a independizarse y crear sus propios órganos de gobierno municipales. Oye, Olga, yo te voy a sugerir, vas a estar leyendo, pero cuando puedas ver las gráficas de lo que vamos a proyectar ahorita con relación a que sabe que hay 500,000 millones de aves en el mundo, 6 veces más que los humanos. 50,000. 50,000 millones, perdón, 50,000 millones de aves. No te pierdas las imágenes. Es que además me fascina. Yo estaba seleccionando el material gráfico y era cosa de que no quería parar por la belleza de las aves. Bueno, sí. Bueno, pues hay aproximadamente, nos dice la agencia EFE, 50,000 millones de aves en el mundo, unas 6 veces más que seres humanos. Según un estudio publicado este lunes en las actas de la Academia Nacional de Ciencias de la Unión Europea. De Estados Unidos. De Estados Unidos. Esta organización es actas de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Es que, fíjate, la nota en sí dice que hay 50,000 millones de aves, ¿verdad? Sí, 50,000 millones. Sí, es una cantidad impresionante. El análisis elaborado por la Universidad de Nueva Gales del Sur de Sydney, en Australia, estima que existen unas 9,700 especies de aves diferentes, 9,700, incluyendo aves no voladoras como los pingüinos y los emús. Estos emús son los que nos han señalado los científicos que son los sobrevivientes más directos, más cercanos de los dinosaurios, porque las aves, se dice, evolucionaron de los dinosaurios. Además, los investigadores encontraron que muchas aves australianas se cuentan por millones, como un animal muy bonito que se llama loro arcoíris. Tiene una población de 19 millones. La cacatúa de cresta de azufre, 10 millones, y el dacelo, con 3,400,000 dacelitos. Sin embargo, otras especies nativas, como el butoncual, ¿cuál será ese? El butoncual, ese es el nombre, de pecho negro, solo cuenta con unos 100 miembros. Había nada más 100 pájaros butoncual en el mundo. Ah, caray, ese es el zapato, pico de zapato. Sí. Increíbles estas aves. El autor principal del estudio, Will Cornwell, profesor asociado de la Universidad de Nueva Gales del Sur, aseguró que este estudio es el primer esfuerzo integral para contar un conjunto de otra especie que no sea la humana. Los seres humanos hemos dedicado mucho esfuerzo a contar a los miembros de nuestra propia especie, los 7,800 millones de personas que existimos sobre el planeta. Pero esta es la primera vez que lo hacemos para otra especie, dijo Cornwell en declaraciones recogidas por la revista PNAS. El equipo de investigación recolectó sus cifras reuniendo los datos de casi 1,000 millones de avistamientos de aves registrados en AirBird, una base de datos en línea de observaciones de aves de unos 600,000 personas. Fíjate, fue un trabajo que fueron haciendo así poco a poco los observadores de aves, 600,000 observadores. Usando estos datos y otros estudios de casos detallados, desarrollaron un algoritmo para estimar la población mundial real de cada especie de ave.
Este cálculo tuvo en cuenta la detectabilidad de cada especie, es decir, la probabilidad que una persona haya detectado esta ave y enviado el avistamiento a EBIR. La detectabilidad puede influir factores como su tamaño, color, si vuelan en banda. Mira qué bonito es. No, son unas aves preciosas. Parece un espíritu. Sí, sí, si vuelan preciosas. En bandadas y si viven cerca de las ciudades. Esos son los factores que pueden influir. Mira nada más eso. Qué cosas, qué colores tienen. ¿Y sabes por qué sacaron todos esos colores? Para enamorar a sus hembras. Para conseguir pareja, Javier. Por eso se arreglan tan bonito. En cambio otro. Hasta se bañan, fíjate. Hasta se bañan. Bueno, pues otro de los autores de... Mira qué cosa tan bella, los pingüinos. Enamorados, enamorados. Otro de los autores, Corey Callaghan, de la misma universidad, explicó que el mecanismo que utilizaron para contar aves puede ser extrapolado a otras especies en el futuro. Si bien este estudio se centra en las aves, nuestro enfoque de integración de datos a gran escala podría actuar como un modelo para calcular datos específicos de especies para otros grupos de animales, dijo el científico. Según los expertos, el conjunto de datos de estudio incluye registros de casi todas las especies de aves actualmente vivas. Un 92% más o menos fueron estudiadas. Qué bonitos animalitos, Javier. Oye, ¿y no encontraste un cuervo precioso? Fíjate Esos cuervos no. que de tan negros, cuando les da el sol, les arranca destellos platinados, porque se refleja el sol como en la negrura de esas plumas, se refleja el sol como si fuese un espejo, fíjate, y se vuelven platinados. Mira el colibrí, estos colibríes, yo tengo el placer, la dicha de ver casi todos los días por lo menos un colibrí en nuestro jardín, Javier. Y también nuestro pájaro, cantor, el pájaro de las 1000 voces, nuestros hermosísimos, ¿cómo se llaman, Javier? Los pájaros cantores, los enzontles. También tenemos enzontles aquí. Qué cosa tan linda, de veras, qué hermosura. Pues voy a tratar de conseguirte rápidamente una imagen de un cuervo. Un cuervo. Sí, porque yo sé que esos son los que te gustan realmente. Nada más que... Esos me gustan por inteligente, porque socializan, porque saben hacer muchas cosas que ni nos imaginamos, por atrevidos, se enfrentan contra las aves, le disputan la comida a las aves, perdón, a las águilas. Bueno, son increíbles también los cuervos. Y gozan de mala fama. Exactamente, no te voy a dar primero la imagen de la mala fama. Sí, el pobre cuervo. Cuervos y te sacará los ojos. Sí, que está relacionado con muchos ritos de carácter mortuario, ¿no? Sí. Con cuentos también de fantasías sobre aparecidos, difuntos, espíritus, brujos y magos. Y esa es una, ¿no? Esa es una. Una cosa que me gustó mucho de Juego de Tronos es que en lugar de aparecer palomas mensajeras, eran cuervos mensajeros, ¿te acuerdas? Así es. Pero pues obviamente hay otra imagen del cuervo. Y esta es la que te va a gustar. Sí. Bueno. Hermosos. En mi tierra los cuervos son un poco más, son pequeños. Aquí hay unos cuervos enormes, enormes. A lo mejor también los hay en Chihuahua, pero no me tocó verlos, ¿no? Sí. Este es el tipo de cuervo que yo sé que también te va a fascinar, porque este es el adulto. Este es el grande, que tiene un pico súper poderoso. Es los que más encontramos acá también en el Valle de Guadalupe. Es muy frecuente, amigos y amigas, en la zona del vino. Aquí, de seguro, si usted vive fuera de nuestro estado de Baja California, ha escuchado hablar de la zona del Valle de Guadalupe, la zona vitivinícola por excelencia de Baja California, que está a unos 15 kilómetros al norte de la ciudad y puerto de Ensenada. Bueno, si usted se da una vueltecita por acá, es muy probable que se encuentre a estos que en grupo, impresionantes, pero así de hermosos, así de exuberantes están los cuervos ahí en el Valle de Guadalupe, en la zona vitivinícola de Baja California. Bueno, no podrás decir que no te encontraste. Y luego, dime si no son tan hermosos los cuervos que merecieron un poema de Edgar Allan Poe, ¿sí? El cuervo. Así es.
Bueno, la Bueno, segunda pues nota. vamos a otro tema que tiene que ver con los trabajadores del campo, con los jornaleros y en este caso las jornaleras mexicanas que se dice están detrás del llamado de atención de a Estados Unidos por los derechos laborales de estos trabajadores, de estas trabajadoras. La nota es de Blanca Jiménez y la escribió para Factor Capital Humano, así se llama este medio. Los señalamientos del gobierno mexicano al de Estados Unidos respecto a violaciones de derechos laborales a migrantes son, en parte, un seguimiento a la primera queja laboral interpuesta por mujeres mexicanas en el marco del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como TEMEC. El 23 de marzo, las jornaleras mexicanas Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez Obando, acompañadas por diversas organizaciones sociales, detonaron dicho proceso y sus demandas fueron incluidas en la carta diplomática enviada al secretario del Trabajo estadounidense, Martin J. Walsh, hace unos días. Lo que pedimos está muy en línea, dijeron, está totalmente en línea con las omisiones que el gobierno de México señaló en esa carta, dice en entrevista Raquel Mica Jones, fundadora y directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante, y agrega, consideramos que es parte del procedimiento que se da en atención a nuestra queja y lo vemos como un paso importante. Bueno, pues este Centro de Derechos del Migrante es una de las organizaciones que en marzo pasado pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social iniciar una queja laboral contra el gobierno de Estados Unidos. El motivo, su incapacidad para aplicar efectivamente las leyes laborales y promover la eliminación de la discriminación en el programa del empleo temporal H2. La misiva diplomática ha sido parte de un cruce de señalamientos de violaciones a los derechos laborales de parte de ambos países. El lunes 10 y el martes 11 de mayo, desde sindicatos de Estados Unidos y luego desde la Casa Blanca, apuntaron a las empresas estadounidenses Tridonex y General Motors de obstaculizar la libertad sindical de su personal en México. Tridonex y General Motors. El miércoles 12, el gobierno de México indicó 9 omisiones que las industrias agrícolas y de procedimientos y empacados de proteínas de Estados Unidos cometen contra personas trabajadoras migrantes. Este lunes y martes, autoridades de ambos países se reunirán de forma virtual en la Comisión de Libre Comercio del TEMEC y el tema laboral será uno de los más importantes en su agenda. Los temas que México quiere tratar con Estados Unidos están relacionados con lo que pedimos, pero además los amplió, observa Raquel Mica Jones, dice que no solo exige derechos para las mujeres, sino también para los hombres, y no solo para las personas contratadas, sino también para las personas indocumentadas. Algunas de las omisiones señaladas son falta de pago de salario y de horas extras, impedimento para organizarse y poder negociar colectivamente sus derechos, falta de regulación federal respecto al estrés por calor en la industria agrícola, disparidad, es que trabajan bajo el sol, Javier, quemante, los hemos visto aquí también en los valles agrícolas de San Quintín, de Mexicali, y dicen falta de regulación federal respecto al estrés por el calor en la industria agrícola, disparidad salarial en la industria empacadora y la de procedimientos de proteína, acceso limitado a estaciones de lavado de manos y falta de sanitarios, Javier, y todo esto en plena pandemia. Asimismo, denuncian incumplimiento de las medidas de prevención contra COVID-19. Las personas indocumentadas no tienen acceso a recursos legales para la reinstalación o el pago de salarios caídos y no se han atendido los casos de violencia y acoso sexual. En la petición de queja
Las jornaleras mexicanas señalan que el gobierno de Estados Unidos permite que las industrias agrícola y de empacado de alimentos discriminen a las mujeres, por lo que incumple los compromisos del capítulo 23 del TEMEC. Esta exclusión la cometen de 3 maneras, explican. La primera, como práctica común, es que muchas son rechazadas para obtener las visas H2 y entrar al programa de trabajo temporal que mantiene el gobierno norteamericano. Y mire, una segunda forma se da con el número limitado, así entre comillas, de quienes son admitidas y que son canalizadas al programa H2B, aunque ellas hayan pedido estar en el esquema H2A, es decir, en el campo. Las visas H2B son para trabajo no agrícola, por ejemplo, el empacado de alimentos, y además ofrece puestos con menor salario y prestaciones como la vivienda. En tercer lugar, una vez que el programa de visas H2B son relegadas por los empleadores a los trabajos a los que se les paga menos, y a los hombres les asignan las funciones con mejor remuneración a pesar de contar con las mismas calificaciones. Finalmente, la discriminación contra las mujeres está en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento, señalan puntualmente estas abogadas, pero también el acoso sexual. Maritza Pérez pudo relatar que su empleador y el supervisor de la empresa demandaron sexo a cambio de una mejor remuneración y trabajos físicamente menos demandantes. Ella lo rechazó y por ello la castigaron, asignándole labores físicamente más pesados, más difíciles, más demandantes físicamente, y por eso, amigos y amigas, hoy el gobierno mexicano rápidamente elaboró un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que allá también pues se haga justicia al trabajador mexicano, sean estos de manera indocumentada, pero lo más importante de este programa, amigos y amigas, lo conocimos hace unos días que nos profundizó en el tema Fidel Sánchez, vocero de lo que queda de la Alianza de Organizaciones Nacionales e Internacionales por la Justicia Social del Valle de San Quintín, en donde nos denunció que este programa de huéspedes, de trabajadores del campo, amigos y amigas, huéspedes, simple y sencillamente estaban viviendo en condiciones muy precarias y que estaban también sirviendo como esquiroles para los jornaleros que ya están allá organizados, tanto mexicanos como centroamericanos, que están trabajando en los campos en casi 16, 17 estados de la Unión Americana y que están solicitando mejores prestaciones, y entonces llega el patrón, ¿sabes qué? Pues ya no te necesito, ya llegó la nueva mano de obra. Así es, Javier, y también tenemos el testimonio de primerísima mano de Lucila Hernández, también líder jornalera aquí en el Valle de San Quintín, ahora candidata a diputada por el Distrito 17. Lucila Hernández nos comentó que hace unos meses, de hecho tuvimos contacto con ella cuando se encontraba laborando en Estados Unidos, se fue a trabajar en esta contratación del programa H2 y nos comentaba que pues son jornadas muy, muy extenuantes de trabajo. Dice, claro que sí, nos conviene porque podemos conseguir este salario mejor al que nos pagan aquí en Baja California. Sí, sí. Dice, pero así se lo gana uno, dice, con jornadas totalmente extenuantes, termina uno molida con el trabajo esta. Dice, y no alcanzas a recuperarte con la noche que duermes para ir al día siguiente a volver a trabajar. Sin embargo, bueno, dice, nos vamos porque nos pagan más que aquí, pero les pagan menos, nos decía Fidel Sánchez, de lo que ganan los trabajadores agrícolas estadounidenses o los que ya están radicados en Estados Unidos. Claro. Entonces los aprovechan en este programa como mano de obra barata. Y pues ahí están las denuncias, Javier, con los mismos tipos de problemas que tienen por acá, los acosos sexuales, la falta de pago de horas extras, prestaciones, vivienda digna, seguridad. Algunos batallando para que les paguen hasta el jornal del día. Acoso sexual, porque es lo mismo en Galicia, qué pena. Pero bueno, este tema se lo revirtió rápidamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al gobierno de Estados Unidos, que se estaba metiendo con los dos temas de estas dos compañías
vinculadas con el tema de los vehículos, de la General fabricación, de Motors. la maquila de los automóviles. Tanto el de... General o algo así. ¿Te acuerdas que eso Sí. lo mencionaste hace 2 semanas? Así Que se es. iba a dar esta protesta. Y bueno, y el General Motors que allá en Guanajuato, que se aceleró. Y bueno, ahí estuvo rápido la respuesta. Esto Bueno, le que yo llaman... le entro, pero tú también entras. Ajá, así es, Javier. Esto precisamente es un acuerdo que hay en el Tratado de Libre Comercio entre los 3 países del norte de América, México incluido, y le llaman respuesta rápida. Así se llama, porque lo acordaron como un mecanismo. Cuando haya quejas de que se violenten los derechos laborales, no hay que esperarnos a ver cuándo se reúnen los representantes de los 3 gobiernos en el Tratado de Libre Comercio para analizarlas. No hay que buscar una respuesta rápida a las violaciones de los derechos laborales. Esperemos que funcionen también rápido las respuestas realmente, Javier. Que haya respuestas, no propuestas, como decía Fidel Sánchez. Como lo sigue diciendo Fidel. Oye, fíjate que por otro lado, ya que estamos hablando del tema del trabajo y Galicia, pues miren, la agencia francesa de información AFP trae una nota que pues nos llama mucho la atención porque ya de por sí el trabajo excesivo en naciones como las nuestras, pues ya era algo cotidiano. Pero con el tema de la pandemia, los trabajadores más independientes o profesionales, ¿no? Más de título académico, sí, que estaban tranquilos en sus oficinas, bueno, tuvieron que llevar el trabajo a su casa y no se le acabó. Y esto está originando que trabajar más de 55 horas a la semana está aumentando el riesgo de muerte, y esto lo dice tanto la Organización Mundial de la Salud como también la Organización Internacional del Trabajo en esta nota de AFP. Sí, fíjate que, bueno, lo quiero comentar rápidamente antes de leer la nota. Los japoneses, incluso los médicos japoneses, tienen ya tipificada este tipo de muerte. Le llaman karoshi. Es la muerte por exceso de trabajo, Javier. Y bueno, lo que nos va a sorprender es que hay japoneses que mueren por karoshi, por exceso de trabajo, pero en promedio los japoneses trabajan menos horas que los mexicanos, Javier. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues trabajar más de 55 horas semanales, y esto espero que lo escuches muy bien, Javier Cruz, aumenta el riesgo de muerte. No quiero que me dejes viuda. Me voy a poner, obviamente, esa capucha. Aumenta el riesgo de muerte por enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. Además, se les olvida lo que uno les dice, Javier. Se les olvida también. Este es el primer síntoma. ¿Sí? Esto, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo que fue publicado ayer. Trabajar más de 55 horas a la semana es riesgoso, riesgo de muerte. Este primer análisis global de las pérdidas de vidas humanas y los daños a la salud asociados con largas horas de trabajo se publica mientras la pandemia de COVID-19 aceleró los cambios que puedan incrementar la tendencia a trabajar durante más horas. Sin embargo, este estudio publicado en la revista Medio Ambiente Internacional no se refiere a la pandemia, sino a los años anteriores. Los autores sintetizaron datos de decenas de estudios con cientos de miles de participantes. Miren, ¿qué dicen? Trabajar 55 horas o más a la semana representa un grave peligro para la salud. Esto lo subrayó la doctora María Neira, quien es directora del Medio Ambiente, Cambio Climático y Salud de la Organización Mundial de la Salud. Es hora de que todos los gobiernos, los empleadores y los trabajadores finalmente reconozcamos que las largas horas de trabajo pueden causar muertes prematuras. El estudio concluye que trabajar 55 horas o más a la semana se asocia con un aumento del 35% del riesgo de un accidente cerebrovascular y del 17% de morir de una cardiopatía isquémica, comparado con una persona que trabaja entre 35 a 40 horas semanales. Mire, tanto la Organización Mundial de la Salud como la Organización Internacional del Trabajo estiman que en el año 2016 murieron 398,000 personas de un derrame cerebral y 345,000 por una enfermedad cardíaca por haber trabajado al menos
55 horas por semana. Entre el año 2000 y el 2016, el número de defunciones debidas a cardiopatías relacionadas con las largas horas de trabajo aumentó 42%, cifra que se eleva al 19% en el caso de los accidentes cerebrovasculares. También estoy pensando esta gran cantidad que en números absolutos deben ser miles de personas muertas en estos 16 años. No me pude quitar la imagen en la mente en ese momento de cómo los ricos más ricos del mundo en estos 16 años se enriquecieron aún más. El trabajo mata. ¿A costa de qué? Mata y trabajas para que se enriquezcan otros, ¿no? Mira, la mayoría de las muertes que se registraron se dieron en personas de entre 60 a 79 años, GULP, que trabajaron 55 horas o más por semana cuando tenían entre 45 y 74 años. Ajá. Aunque se sabe que alrededor de 1/3 del total de la morbilidad estimada en relación con el trabajo es atribuida a largas jornadas laborales, la realidad es que el primer factor de riesgo de enfermedad, es el primer factor de riesgo de enfermedad laboral, Javier, exceso de trabajo. No hemos encontrado ninguna diferencia entre sexos en lo que se refiere al efecto de largas jornadas de trabajo. Así te voy a encontrar un día, Javier Cruz. No, bueno, pues. Así frente a la computadora. Qué barbaridad. No, la diferencia es que la computadora es más un poquito más moderna, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, entonces, repito el párrafo de Alicia. No hemos encontrado ninguna diferencia entre sexos en lo que se refiere al efecto de largas jornadas de trabajo sobre la incidencia de enfermedades cardiovasculares. Esto lo declaró en conferencia de prensa Frank Pega, quien es especialista de la Organización Mundial de la Salud. Aún así, la morbilidad es particularmente elevada entre los hombres, con 72% de los decesos por esta causa, dado que representan una gran parte de los trabajadores en el mundo. La situación es más grave entre las personas que viven en las regiones del Pacífico Occidental y el sudeste asiático, donde los trabajadores informales se ven obligados a trabajar extensas jornadas, explicó Paga, y así se va a este tema. Lo dice que sin duda nos va a llegar a muchos, nos está llegando el mensaje a muchos que efectivamente pues no medimos las horas de trabajo. Y luego son trabajos muy sedentarios, estás muchas horas sentado frente a la máquina, frente a la computadora, y eso también te amuela físicamente. Es agotador. Necesitamos movimiento, necesitamos ejercitarnos un poquito. Bueno, pues amigos y amigas, hay que tomar decisiones y hay que hacerle mucho caso a este llamado que nos está haciendo muy a tiempo estas dos organizaciones, ¿sí? Sí. Y fíjate, esto desafortunadamente va en contra de esta tendencia al trabajo en casa. Sí, de esta idea utópica de esta escritora que decía que cada vez los seres humanos nos estamos acercando conforme íbamos avanzando en las mejores condiciones de vida. Creo se llama Margaret Forrest. Y también en la forma en cómo vamos enfrentando el negocio, nuestros trabajos y la ayuda de la inteligencia artificial para que cada vez podamos gozar de mayores horas de ocio. ¿Te acuerdas que decía, no, llegará dentro de poco la oportunidad de que tengamos jornadas laborales de 3 o 4 días nada más por semana? Creo que era por ahí, ¿verdad? Y el resto a dedicarnos al ocio. Vivian Forrester. Okay. Y el libro es un libro muy pequeño, unas cuantas páginas, pero créame que si lo consigue o lo puede leer en internet, le va a gustar mucho, le va a parecer muy interesante. Se llama el libro El horror económico. Y lo que esta autora es una economista, lo que ella sostiene es que ya hoy en día, con la tecnología que existe, los seres humanos podríamos eliminar por completo el desempleo. ¿Cómo? Pues trabajando 2 o 3 días a la semana cada uno de nosotros en lugar de los 6 días o 5 o 6 días laborales. Y la otra mitad de la semana, la parte de la población que está desempleada, claro, con los mismos sueldos que tenemos. Sí, claro. Porque no se trata de que te pongan a trabajar menos y te paguen menos. Claro. Dice, hay condiciones económicas, materiales, tecnológicas que permitirían
que la jornada de trabajo se achicara, Javier, fueran menos de 8 horas, y los días laborales también fuesen menos. ¿Para qué? Para que se terminara con el desempleo. Ya ahorita se puede hacer, pero además de eso permitiría que las personas tuviéramos más tiempo para actividades de carácter espiritual, artístico, recreativas, culturales, y dice ella, se daría un nuevo florecimiento de la humanidad en el desarrollo de las artes, la cultura y la ciencia. Y hay que recordar que hace poco leímos algo sobre la Gran Tenochtitlán, y decía que alcanzaron los mexicas un desarrollo cultural muy grande, porque gracias a que tenían un sistema de cultivos de las chinampas, que llamaban por el tipo de tierras que se fueron creando ganándole tierra en el lago, sí, pues gracias a eso, los mexicas tenían tiempo libre para dedicarlo al arte, a la cultura, a las danzas, a diversos oficios, y eso, dice, hizo florecer culturalmente a esa enorme civilización. A esas civilizaciones. Que en menos de 100 años ya era una enorme potencia. Sí. Bueno, Alicia, pero eso está muy bueno. Hay que hacerle caso. Oye, pero lo que nos está llenando de mucha alegría es que poco a poco empiezan a llegar las buenas noticias de lo que está sucediendo en México. Poco a poco. Sí. Pero las cosas parecen que comienzan poco a poco a tener una dinámica de muchísimo mejor perspectiva. El horizonte empieza a despejarse un poquito de las nubarrones, de las tormentas tremendas que nos dejaron los gobiernos neoliberales al pueblo mexicano. Ayer hablamos del crecimiento económico, Javier, y también mencionábamos cómo en un año, comparado el mes de abril de este año con el mes de abril del año pasado, quedamos ya tablas en cuanto a la caída de la economía. Y esto, en términos generales, ¿no? Así es. Y esto de ahora, amigos y amigas, pues no da cuenta, nos hace ver un poquito de la luz allá en el túnel, ¿no? Diego Vadillo del periódico El Economista, fíjese, es del periódico El Economista, ¿no? Indica esta información que luego de 4 años consecutivos de deterioro en nuestra calidad de vida con la violencia y la ultraviolencia, los niveles de paz en México mejoraron 3.5% en el año 2020. ¿Y sabes qué? Coincide exactamente con los pronósticos que había hecho el gobierno federal, Javier. En 2010, acuérdense que este gobierno entró a finales de 2018 y dijo en un año y medio lograremos estar en un punto estable, ¿verdad? O sea, la violencia iba creciendo mucho, dejará de crecer. Será una meseta un momentito y luego empezará un descenso de los índices de violencia. Pues durante 2020 en México la paz mejoró 3.5% respecto al año de 2019, lo cual es un indicador relevante porque eso ocurre después de 4 años consecutivos de deterioro de los niveles de paz en el país. Eso representa un cambio de tendencia en cuanto a la caída de la paz o incremento de la violencia que había experimentado México entre los años 2015 y 2018. Esto lo destacó Carlos Juárez, quien es director en México del Instituto para la Economía y la Paz, al presentar ayer el Índice de Paz México 2021 que realizó esta organización internacional. El analista estimó que esa mejora tiene que ver en una reducción en los delitos violentos que cayeron 13%, sobre todo a partir de marzo de 2020. Sin embargo, subrayó que eso tiene que ver con el confinamiento derivado de las medidas determinadas por las autoridades para contener la pandemia de la COVID-19. Pero hay que recordar también, Javier, que se dijo que la pandemia se iba a salir de control y que iba a provocar, esto lo decían los críticos, agoreros, decía, se van a dar problemas de asalto a los supermercados, de hambruna, de desesperación de la gente y se van a incrementar los delitos. Bueno, de acuerdo con este estudio, amigos y amigas, ¿sí? Esto que sucede con el confinamiento de COVID-19 demuestra los resultados del estudio, porque los delitos que bajaron fueron los que tienen que ver con la movilidad de las personas en un 22%, fíjate. Pero en otros, no solo no bajaron, sino que se incrementaron, como es el caso de la violencia sexual y la violencia familiar. Eso, dentro de confinamiento.
Las mediciones de esas organizaciones muestran que el robo bajó 22%, agresiones 13%, delincuencia organizada 3%, sobre todo en sus modalidades de secuestro y trata de personas, que cayó 31%, y la extorsión 7%. Así es. Secuestro 31% y extorsión 7%. Mire, respecto a la violencia, Carlos Juárez afirmó que durante los últimos 10 años México experimentó una caída en los indicadores que conforman esa medición y actualmente se coloca en la posición 137 de 163 naciones valoradas. En ese periodo, tan solo los homicidios se incrementaron 84%, se duplicaron los delitos con armas de fuego, la delincuencia organizada creció 40%, mientras que el narcomenudeo creció 125%. Recalcó que la violencia familiar creció 64% y la sexual 60%. Pues estamos hablando de dos gobiernos, de 3 gobiernos. Felipe Calderón en los últimos 2 años, los 6 de Enrique Peña Nieto y los 2 que llevamos ahorita con Andrés Manuel López Obrador. Pero evidentemente el gran masacote de delincuencia, de violencia, se da en los 2 primeros gobiernos. Sí, aquí ya se desató en sí, esos se desata y hoy, bueno, pues poco a poco ahí va, ¿no? Mira, el especialista destacó que en México están 6 de las 10 ciudades, 6 de las 10 ciudades más violentas del mundo, que son Tijuana, Juárez, Uruapan, perdón, no es cierto. En México sí, sí, cierto. Sí, son 10 ciudades mexicanas. Tijuana, Juárez, mexicanas y las 10 del mundo. Uruapan, Irapuato, Obregón y Ensenada, medida por su tasa de homicidio. Es muy importante esto, Javier, señalarlo en este momento. O sea, a nivel, el índice nacional ha bajado, pero hay estados de la República donde no baja o que incluso crece. Y para desgracia nuestra, Baja California se encuentra en esos estados, aunque en Tijuana hubo un decrecimiento de los homicidios dolosos. Pero en otros lugares, como por ejemplo Guanajuato o Jalisco, pues la situación está que arde, ¿no? Nayarit, esos lugares donde actúa a sus anchas el cártel Jalisco Nueva Generación, se ha disparado todos los índices de violencia. El estudio también destacó que tan solo 6 entidades federativas, que son el Estado de México, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Jalisco y Michoacán, concentran más de la mitad de los homicidios que se cometen en todo el país, justo lo que estábamos comentando. Mira, eso obedece principalmente a la presencia de organizaciones de la delincuencia organizada, particularmente en disputa por el control de las rutas de trasiego de drogas ilegales hacia Estados Unidos, territorios y el mercado de precursores químicos para la elaboración de drogas sintéticas. Asimismo, dijo que el índice de paz señala que en 2020 los estados más violentos fueron Guanajuato, Chihuahua, Zacatecas, Colima y Baja California, en ese orden. Y de acuerdo con el reporte, el impacto económico de la violencia en México en 2020 fue de 4.7 billones de pesos, cifra que equivale al 22.5% del Producto Interno Bruto. Y más de la mitad de todo el presupuesto del gobierno federal, Javier. Estábamos comentando en el programa anterior que es poquito arriba de los 6 billones el presupuesto anual de todo el gobierno federal, y ahora 4.7 billones de pesos es lo que nos cuesta la delincuencia, la criminalidad, la violencia. Eso quiere decir que durante 2020 a cada mexicano la violencia le costó 36,893 pesos, que equivale al triple del salario promedio en el país, más de lo que gana un trabajador. Estos datos son para mí geniales porque de inmediato cualquier ciudadano común en México se puede identificar del tema enorme que es el de la violencia organizada, lo que genera este tema. Igualmente identificó a qué corresponde el impacto de la violencia. Por ejemplo, el 47% incumbe a homicidios, 32% atañe a delitos con violencia como asalto, robo y delitos sexuales. El 12.5% al gasto gubernamental, ya sea militar, seguridad pública y sistemas de justicia.
y el 5.6% a gastos de protección. El egreso que realiza la gente para protegerse ante la delincuencia creció 122%. Y la mitad del gasto está concentrado en la Ciudad de México. Ya te imaginas, seguros de vida, carros blindados, rejas en tus instalación casas, alarmas, de videos, en fin. Finalmente, Carlos Juárez destacó que para recuperar la paz es fundamental invertir en los sistemas de seguridad y justicia. Y llamó la atención en que México es el país de América Latina y el Caribe que menos invierte en sus sistemas de seguridad y justicia. Fíjese, México destina el 0.7% de su Producto Interno Bruto, mientras que el promedio en la región de América Latina y el Caribe es de 1.5%. Aquí está lo que nos decía nuestra invitada del programa anterior, Claudia Cruz. Dinero sí hay. Lo importante es saber a dónde se destina. Y si tenemos el problema tan grave de seguridad y justicia, pues uno supondría que ahí se tendría que mandar el grueso de los recursos, ¿no? Es por ello, por lo que nuestro país tiene un promedio de 2.2 jueces por cada 100,000 habitantes. Este dato también es... Y luego uno de esos 2.2, pues le sale chafa, corrupto, inepto, negligente, ya la molamos. Malintencionado. ¿Sí? Cuando el promedio global, fíjese, el promedio global es de 16 jueces por cada 100,000 habitantes. Nosotros solamente 2.2, por eso va a los tribunales y le encuentra ese gran rezago y rezago. Por eso es que este país tiene por lo menos el 95% de impunidad en relación a la cantidad de delitos que se cometen. Sí, así de hecho termina esta nota. Eso ocurre a pesar de la grave crisis de impunidad que padece nuestro país, amigos y amigas. Interesantísimo este estudio, ¿sí? Por dos aspectos muy relevantes, ¿no? El hecho de que la paz está comenzando a ganar territorio en este país. Sí, estamos mejorando, estamos dejando de empeorar. Poco a poco. Estamos dejando de empeorar. De rescatar el tema, pero por otro lado también es esta llamadita de atención, ¿no? De que hay que invertirle más dinero a la justicia, amigos y amigas, y a nuestros sistemas de seguridad. Y bueno, sabemos que hay muchísimas prioridades. Este país estaba hecho pedazos, lo dejaron hecho pedazos estos gobiernos neoliberales de 30 años, amigos y amigas, que se dieron bajo con la continuidad de las siglas PAN y PRI, y ahora pues se está tratando de armar todo ese enorme pedacerío que quedó ahí de esta nación, que pese a ello, pues todavía sigue luchando por mejorar en sus niveles de paz, exigiéndole al gobierno que le meta más ganas en el tema de la paz. Sí. Javier, y bueno, a mí me interesó mucho, me llamó la atención, no había visto yo un informe donde llevaran a esta comparación directa de lo que nos cuesta a cada habitante de este país el problema de inseguridad, de violencia que sufrimos. A cada mexicano nos cuesta 36,893 pesos anuales. Esto nos cuesta la inseguridad. Increíble. Y Javier, pues nada más aquí entre tú y yo, ni siquiera los podemos ganar en nuestros salarios, son 80,000 pesos lo que nos está costando, Javier, aquí. Nada más en este momento que estamos aquí. Imagínese usted, agréguele a su hija, a su hijo, por familia, lo que cuesta por familia la inseguridad, Javier, no ganamos para pagar la delincuencia, ¿no? Así es. El costo de la delincuencia y la criminalidad. Bueno, amigos y amigas, esto lo vamos a editar y quiero decirte una cosa, tenemos que intervenir la redacción de la nota porque ya sabes, luego te platico las cosas, pero lo interesante es que están contenidos los datos en una nota que te digo, se manejan luego a veces cosas muy especiales. Pero bueno, amigos y amigas, vámonos a la siguiente nota. Fíjese que eso tiene que mejorar, Olga. Algo tiene que suceder a nivel no nada más nacional, sino a nivel internacional, para que las compañías subastadoras internacionales ya paren con estar vendiéndole a las élites económicas pudientes de este mundo, ¿sí? El patrimonio histórico de México, pero lo hacen con todo el patrimonio histórico de la humanidad, porque lo mismo se llevan y venden, y lo más grave, Alicia, que cuando entran a este tipo de subastas, de alguna forma también
normalizan ¿cómo se llama? Le dan valor y de alguna forma validan actos, legitiman, esa es la palabra, actos que en origen pueden tener el delito de robo a la nación. Así es, Javier. México pierde otra vez un reclamo internacional de sus bienes patrimoniales. Piezas prehispánicas se venden por casi 7 millones de pesos en varias subastas y rompen récord en una subasta. Rompieron récord. Yasmón Navarro, quien escribió para SDP Noticias. Aunque el Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó una denuncia por la subasta Arte de África, Oceanía y de las Américas, esta se llevó a cabo y una de las piezas de origen que habría sido elaborada durante la época prehispánica en el actual territorio mexicano, fue vendida en $352,800, es decir, 6.9 millones de pesos mexicanos, de acuerdo con el tipo de cambio actual, y se colocó como la de mayor valor de toda la subasta. La tarde de ayer martes, en Nueva York, Estados Unidos, se consumó la venta de patrimonio cultural mexicano en la subasta organizada que inicialmente estaba conformada por 121 lotes, de los cuales 26 habrían sido elaborados por las culturas maya, olmeca, así como en los actuales estados de Colima, Jalisco, Nayarit y Zacatecas. Mire, la compañía que hizo esta subasta se llama Sotheby's. Y en estos lotes, estos 26 lotes que puso ayer a la venta, correspondientes a piezas originarias de Mesoamérica, la de mayor valor era una hacha maya catalogada como lote 97 y su precio de salida era de $38,000. Al final de la puja, esta obra fue vendida en $352,800, Olga, y se colocó como la pieza que alcanzó el precio más alto durante toda la subasta. De hecho, las piezas que más se le acercaron fueron las de los lote 36, una escultura con forma de antílope originaria de Malí, y el lote 76, ¿sí? Una máscara de República del Congo, que fueron vendidos en $226,800 cada uno. Mire, el lote 97 estaba descrito como una hacha maya del clásico tardío, circa 550-950 después de Cristo, que tiene la forma del rostro de una persona que fue elaborado en piedra. Mide 28.6 centímetros de alto y era propiedad de la galería Albrecht Knox. Híjole, Javier, se calcula que fue construida esa hacha en el año 550 o entre 550 y el 950 después de Cristo. Imagínate ese artista, Javier, ese trabajador artista, es un artista porque tenía esculpida en piedra el rostro de una persona. Ese artista habrá imaginado, primero que el hacha se podía vender en una subasta, y luego que alcanzaría ese precio, diría, por favor, denme lo que me corresponde, porque aquí habría yo garantizado el futuro mío y de todos mis descendientes, ¿no? Así es. De los 26 lotes mesoamericanos, solo fueron puestos en venta 25, ya que fue retirado el lote 102. Sin embargo, únicamente fueron vendidos 19 lotes. Esto a pesar de la denuncia que presentó el Instituto Nacional de Antropología e Historia ante la Fiscalía General de la República, luego de determinar, a través de un dictamen elaborado por especialistas, que se trataba de objetos considerados como monumentos arqueológicos. El INAH también indicó que informó de la situación a la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, también a la Dirección General de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol de la Policía Federal Ministerial, a las que le solicitaron su asistencia diplomática y su asistencia legal, respectivamente. Pues de nada sirvió. Aún así, la venta de patrimonio cultural se llevó a cabo. Esa acción se hizo mediante la transacción de miles de dólares, pues además de la venta o subasta del lote 97, los lotes 99, 107 y 116
fueron vendidos cada uno en $47,880. Total casi 1,949,939 pesos. Mira, el lote 99, que tenía un precio de salida de $30,000, era una vasija maya con forma de un ave, uno de los objetos más elegantes y mejor concebidos de un animal en su comportamiento natural, el cual mide 26 centímetros y que habría sido elaborado en el periodo clásico temprano, circa 450 años después de Cristo. Además, estaba descrito como propiedad de una colección privada europea adquirida antes de 1985. En el lote 107 estaba una figura de origen olmeca con una máscara sobrenatural, mientras que el lote 116 era una figura femenina que está arrodillada, que habría sido elaborada en la región de Nayarit, aproximadamente entre la fecha de 100 años antes de Cristo y 250 años después de Cristo. En todo ese periodo pudo haber sido elaborada esta mujer de rodillas, que pertenece a una colección privada de Nueva York, adquirida en 1991, y esta escultura tiene una altura de 26 centímetros, Sí, está grandecita. Ahí las vimos, hay tres de estas imágenes son las que corresponden a estos lotes. El 18 de septiembre del 2019, la casa de subastas francesa Casa Malión vendió 122 piezas de arte prehistórico provenientes de Teotihuacán, Guerrero, arte prehispánico, ¿sí? Que provienen de Teotihuacán, Guerrero, Oaxaca, Colombia y Guatemala. Pese a las peticiones formales que hizo el gobierno mexicano para detener la puja y restituir las esculturas a sus propietarios. La subasta incluyó figuras como la Venus de la fertilidad, estatuillas de piedra, máscaras de jade, también cerámicas policromadas que representan parte del patrimonio cultural de México, extraído, robado, hay que decirlo, muy probablemente de forma ilegal del país, Javier. Una de las primeras piezas en venderse fue en aquel entonces un florero de mono proveniente de Veracruz. Por ahí lo vamos a ver en un momento más, cuyo precio alcanzó los 50,000 euros, es decir, 1,070,000 pesos mexicanos de aquel año 2019. Otra figura la representa la diosa del agua, pareja de Tlaloc, Chalchiquihuitl. Chalchihuitl. A ver, ahí te voy. Ahí te va. Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue. Se vendió esta obra en 290,000 euros, es decir, 6,210,190 pesos de aquella época. Oye, casi no habíamos oído escuchar de la pareja de Tlaloc, la diosa de la lluvia. Está interesantísimo eso. Chalchihuitlicue. Ahorita lo vamos a presentar. Ahí la puse. Ahorita lo va a pasar. En 6 millones se vendió. El 30 de junio del 2020, la casa de subasta Christie vendió en París, Francia, 27 piezas prehispánicas de México, que corresponden a las culturas maya, tolteca y azteca. Para la venta, la empresa obtuvo 1,281,000 euros, es decir, alrededor de 33,180,269 pesos. Y el lote vendido, con más valor, fue exactamente el que corresponde al número 32. Una máscara, que es esta. Una máscara chontal que costó en remate 237,500 euros, aproximadamente 6,151,756 pesos, la cual procede de una colección europea privada que pertenece a la Galería Marri en Nueva York y hasta el año 2003 a la colección Gerard Jaeger. Javier, esa máscara se parece a ti. También ese perfil, mira. Sí, fíjate que, bueno, tú sabes que esta es, mira, la diosa. Ahí está. Esa es la esposa de Tlaloc. Esa es, exactamente esa. A lo mejor ella es la que hace llover, Javier. Así es probable. Y no Tlaloc. Otra de las piezas que se subastaron con más alto precio fue un par de vasos mayas del periodo clásico que se vendieron en 87,500 euros, unos 2,266,434 pesos, lo cual ha sido pasado de mano en mano. ¿Los cuales? Los vasos, ¿no? De mano en mano. Y un yugo también se vendió que pertenece a El Tají
en Veracruz. Este se vendió en 56,200 pesos, no, yo creo que son euros, Euros, ajá, euros. 1,456,000 pesos. Así es, Olga. Pues mira, este es un súper tema. De nueva cuenta, son estos mascarones el robo, que también el fueron robados. tráfico Todas de las, obras de arte de nuestras culturas prehispánicas. todas las imágenes que estamos viendo de estas obras, amigos y amigas, fueron ya vendidas. Todas, absolutamente todas, las obtuvimos de los lotes que fueron vendidos entre 2019, 2020 y ahora 2021. Para que nos demos una idea, Galicia, de la enorme pérdida, ¿sí?, de este patrimonio histórico de México. Y es exclusivamente de México. Yo siento, como lo decía Olga, que es necesario reforzar a nivel internacional las legislaciones, primero para investigar entre los coleccionistas privados de dónde están comprando, quiénes son sus distribuidores, quiénes son los que les están haciendo las ofertas. Y de ahí seguir. No debe ser tan difícil, no debe ser tan difícil investigar, nada más que alguien tiene que hacerlo, realmente interesarse en hacerlo. Así es, definitivamente. Esperemos que eso suceda dentro de poco. Ahora son como dice el clásico, pues son machuchones regularmente los que compran esas obras, ¿no? Entonces por eso no se meten con ellos. No se trata de alguien que está vendiendo ahí en Tepito y alguien más que llega a comprar ahí en el mercado de Tepito o aquí en Los Globos, ¿no? No, sí, ya se trata de machuchones que van a las subastas, a subastas de arte que pues tiene que ser traficado, robado, Javier, porque pues ni modo que lo hayan comprado aquí, ¿verdad? Así es. Vamos a platicar ahora, para terminar nuestro noticiero comentado, de este hombre que es tan peculiar, Jorge Hanron. Jorge Hanron, nos enteramos hace unas semanas, ha contratado a una conocida, no vamos a omitir su nombre, a una conocida feminista para que lo asesore, para que le dé asesoría, porque pues reconoció que a veces la regaba, ¿no? Con su machismo, su misoginia, y la contrató como asesora para su campaña. Y ha dado 2 que 3 buenas ideas para los debates, pero luego se le van las cabras a Jorge Candón, se le van las cabras y ya no las alcanza. Ya cuando quiere, ya la regó. Entonces, en el debate, por ejemplo, en donde él está hablando de que él siempre ha sido respetuoso de las mujeres y que considera que se tienen que atender y acabar la violencia contra ellas, terminó aquel primer debate diciendo: y el que no lo haga, que se meta conmigo, el que se meta con una mujer, se mete conmigo, ¿no? Y salió el lomo plateado ahí, ¿no? El macho. Una actitud machista, claro. Bueno, pues ahora está otra vez en el ojo del huracán. En el ojo de la crítica, Javier, por sus expresiones totalmente desafortunadas, misóginas. Ni siquiera se da cuenta, pues ya son tan naturales que no se dan. Tienes razón, Javier. Es como cuando Fox dijo las lavadoras con patas para referirse a nosotros, o cuando a nosotras, o cuando Kiko Vega dijo que no hay nada más padre, no más agradable que el llegar a casa, que los señores lleguen a casa, y ahí tienen a una mujer que le lleva sus pantuflitas y lo sienta en el sillón, le lleva su bebida, su whisky, lo atiende como se merece al rey de la casa. Bueno, pues ahora resulta que Gina Andrea Cruz, ¿cómo se apellida? Se pronuncia su apellido, Javier. Blackledge. Gina Andrés Cruz Blackledge, senadora panista por Baja California, condenó lo que consideró expresiones de violencia política en contra de las candidatas a la gubernatura por la coalición Va por Baja California. Aquí tenemos como candidata a la reina de belleza de hace 30 años, Lupita Jones, de la coalición Va por Baja California. Y tenemos también a Morena Marina del Pilar Ávila. Ella es candidata de Juntos Hacemos Historia, de Morena. Bueno, pues las expresiones que Hanron expresó y realizó ayer, quien aspira él también a la gubernatura por el partido Encuentro Solidario, fueron criticadas por esta senadora panista Gina Andrea Cruz, que ella es de ideología cristiana
perdón, el partido es de ideología cristiana, el PES, pero esta panista dijo que los dichos del priista Jorge Canrón, que es priista, aunque contiende por el PES, demostró con estos hechos que no se encuentra preparado para gobernar esta entidad. Eso dice la senadora. Así es. Dijo también, no puede aspirar a gobernar Baja California quien denigre y llame basura a la mujer. Condeno la actitud misógina del candidato del PES, Jorge Canrón, contra Lupita Jones, una muestra más de violencia de género, por lo que no podemos permitir que llegue al poder. Le dijo basura. Gina Cruz calificó de inaceptable este tipo de conductas, ya que se trata de expresiones anacrónicas, de una cultura del pasado que afortunadamente estamos dejando atrás, pero que por desgracia no ha podido ser desterrada, ya que aún persisten algunos personajes, sobre todo de la política, y ahí está este baquetón. Recordó que Jorge Hahn, en la elección del año 2007, cuando también contendía por la gubernatura, fue noticia nacional cuando manifestó que la mujer es mi animal favorito, así lo dijo textualmente, demostrando así un pensamiento primitivo, dijo la senadora, que evidenció su desarrollo del pensamiento, personalidad y espiritualidad. También dijo que al inicio de la campaña Jorge Canrón se refirió de manera despectiva a la mujer al señalar que ahora se les ha bajado un poquito la inteligencia a las mujeres, lo que le valió una denuncia por violencia de género por parte de un grupo de activistas y debió tomar un curso de perspectiva de género que evidentemente no asimiló, no le sirvió de nada, dice la senadora panista. Y concluyó así también. Se trata de un candidato que no ha podido superar su pensamiento machista, que es más afín con la mentalidad de principios del siglo pasado. Por eso no puede gobernar Baja California. Exigimos que se retracte de sus dichos y a la autoridad electoral le requerimos que aplique las sanciones correspondientes. En ese tema, esta mañana el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, exigió a través de un tuit que Jorge Canrón exprese una disculpa, una disculpa pública a nuestra candidata Lupita Jones en contra de quien él también priista ejerció violencia política en razón de género. Asimismo, exhortó a las autoridades electorales a tomar las medidas necesarias para sancionar este tipo de conductas que en nada abonan a la contienda ni al progreso de nuestro país. Y concluyó, los ataques en contra de las mexicanas atentan contra sus derechos y libertades. No podemos permitir que se violente a ninguna mujer, mucho menos por quienes pretenden obtener el voto ciudadano. Estas conductas no nos representan ni a los mexicanos ni a los baja californianos. Y la nota de contexto previo a esto, Galicia, nosotros en Cuatro Vientos ayer pudimos darle seguimiento. Me mandaste, tú encontraste un par de videos y nosotros tuvimos la oportunidad de individualizarlos y subirlos por separado, poniéndole misoginia 1 y misoginia 2, porque se dieron en el mismo, con una diferencia de horas el día de ayer en dos eventos distintos a los cuales acudió este personaje, Jorge Canrón, con sus brigadas y con la gente. Tuvo acercamiento con la gente y eso hay que mencionarlo. La gente lo está siguiendo, Galicia. Y hay que mencionar que fueron dos. Misoginia 1 se refiere a un evento en donde el candidato está sentado, está dialogando con la gente, hay medios de comunicación que están presentes y de repente alguien en el público le señala que Jorge Canrón en las encuestas electorales está encima de Marina del Pilar Ávila Olmeda, que es la candidata de Morena a la gubernatura de Baja California. Y ahí él tomó este comentario hecha parece ser, por una mujer de la gente que estaba con él, y empieza a decir, no me digas eso, ¿cómo voy a estar encima de Lupita de Marina? Yo estoy casado, fíjese cómo la connotación sexual ya inmediatamente le dio esa connotación sexista, y entonces la gente riéndose, la gente se ríe, y eso le da todavía
y eso todavía le da fuerza a Jorge Han, ¿sí? Lo llena todavía de vanidad para presumir. Lo que pasa, y estoy casado, pero aparte, soy padre de 23, tengo 23 hijos, o sea, O sea, lo que no se me atraviese, ¿verdad? Así es una situación realmente muy delicada. Y misoginia 2 se refiere al tema de Lupita Jones, porque ahí se alcanza a escuchar que si va a hacer uso de no sé qué tipo de material, y él dice, no, yo no uso, porque le dice que si va a invitar a que otros candidatos también se sumen a esta campaña, y él dice, no, yo no, a mí no me gusta la basura. Y entonces, un periodista... Por eso no la sumo a ella, sí, no le dice, ¿y la va a invitar a Lupita Jones? No, te estoy diciendo que yo no uso basura. Y ahí fue el tema que le dice basura a Lupita Jones. Sí. Bueno, y Javier, bueno, por un lado la misoginia, por otra parte también la manipulación que ya empieza de las encuestas como parte de herramienta de manipulación y engaño. Así es. Porque es muy común que suceda esto. Fíjate, ayer también leí unas declaraciones del presidente nacional del PAN, de Marco Cortés, y de su vocero de él y vocero de la coalición, donde dice que ya están empatados la coalición PRI-PAN-PRD con la coalición de Morena, de Juntos Hacemos Historia, y que van a ganar por muy poquito, pero que van a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. Y dice este vocero, Javier, de la coalición Va por México, que liderea Claudio X González, el magnate, dice que van a ganar de las 11 gubernaturas que están en juego, de las 15 van a ganar 11. Bueno, pero fíjate, no te rías mucho porque, por ejemplo, escuché un programa también en la noche de análisis político en el que estaba Rafael Barajas, el Fisgón, y él alerta, este caricaturista, monero, pero también analista político, él alerta sobre la estrategia que ha seguido todo el tiempo el fraude contemporáneo, reciente, y recuerda cómo se acortan de la noche a la mañana la ventaja que lleva un candidato, ¿no? Y luego misteriosa, mágicamente aparece ya arriba el otro, ¿no? Ganando el otro candidato, el otro partido. Recordó los casos del Estado de México con Delfina Gómez y que finalmente, para sorpresa, después de que se interrumpe un momento también el recuento en la madrugada, ya superaba con su votación Alfredo del Mazo. Igual recordó Javier el caso, por supuesto, de 2006, que fue típico. Ganando Andrés Manuel López Obrador, y en la madrugada, en la noche, para ya de madrugada nos cambian el resultado y queda Felipe Calderón. Pues Olga, muy interesante esto. La verdad es que el tema, esto de la violencia de género, la violencia política de género, ha generado en Baja California en particular. Sabemos que esto es un fenómeno nacional. Se han visto involucrados en acusaciones, en dimes y diretes, muchos candidatos. Hay una organización feminista que lleva un conteo, creo que llevaban alrededor de 35 candidatos de diversos partidos con señalamientos de haber cometido algún tipo de abuso en contra de mujeres y en el caso de adolescentes, incluso hasta de niñas. Pero aquí en Baja California este tema golpea mucho porque el movimiento feminista es sólido, ¿sí? Aun cuando de repente en algunas organizaciones y con algunas integrantes de estas organizaciones, de repente suceden cosas que pues uno como que no alcanza a comprender, o sí las entiende uno, pero no esperaba que se fueran a ver tan trompuditos, o tan trompuditos. Se vale ser puerco, pero no tan trompudo. Por ahí va el asunto. Y el caso es que, por ejemplo, sobre ese tema, amigos y amigas, lo que sucedió ayer con misoginia 1 y misoginia 2, con las dos declaraciones, tanto de la senadora panista como del dirigente nacional del PRI, sobre el tema de los dichos de ayer de Jorge Han, pues se sumó hoy en la mañana, se sube a la tribuna también de la discusión donde realiza la senadora Alejandra León. Transmitió en vivo ahí en su página
un comunicado, una publicación, un video, en donde ella está pidiendo, dice, ya bájenle a su violencia hacia nuestro candidato a gobernador de Baja California, Jorge Han Rom, y hacia todos y todas quienes lo apoyamos, ¿sí? Vámonos recio, bien y de buenas, dice Alejandra León. Y bueno, la verdad es que con esto... el agresor es el agredido. Con esto, la verdad es que más y más desilusión provoca Alejandra en algunos que creíamos que tenía otra sangre, mira, que tenía otros principios. Y bueno, parece ser que no es así. Mira, lo interesante de contiendas como las que estamos viviendo, Javier, es que ayudan a que las personas se definan. Nos ayuda a eso. Es muy extraña esta contienda. Yo digo, es un tanto esquizofrénica. Sí, muy loca. Porque ves a un priista contendiendo no en la coalición del PRI, sino en el Partido Encuentro Solidario Evangélico, ultraderechista, ultraconservador. Ves que traen algunas candidaturas en este PES de feministas, Javier, feministas que se lanzan por un partido que está totalmente en contra de todas las causas que enarbolan las feministas. Y luego ves a feministas asesorando a macho agresor irredento, que no tiene posibilidades bueno, no se las niego. Algo tendría que pasar para que cambiara realmente, pero bueno, es muy difícil que porque le paga una asesora para que le diga cómo mejorar su imagen, que no lo logra, vaya a cambiar. Pero es una elección que nos ha permitido ver muchas cosas, Javier, de las personas. Como decía el lunes nuestro colaborador Armando Duarte, hay momentos en que las personas se retratan de cuerpo completo. Hay momentos en los que te definen cómo eres realmente, cómo eres moralmente, cómo eres éticamente. Y más allá de las palabras, el discurso, el rollo, el disfraz, esos momentos decisivos es como si te agarra de sorpresa una cámara fotográfica, echa el flashazo y ya saliste tal cual eres sin poder hacer la pose, ¿no? Como está posando ahí este hombre. No es eso lo que lo retrata. Lo que lo retrata es lo que está diciendo ahí en el momento en que habla de manera tan despectiva, burlona, misógina de dos mujeres que están contendiendo con él por la gubernatura de Baja California. Ok, y una última cosa yo quiero comentar, Alicia. Si bien es cierto que en las actuales campañas electorales desde el 2006, los ciudadanos estamos sumergidos en una vorágine de insultos, de guerras sucias, en donde un candidato y una candidata se dicen de cosas y han ido creciendo, y estas cosas suceden y suceden por la impunidad con la que también han estado sucediendo, porque los árbitros electorales tienen criterios que de repente les parece bien sancionarlos, de repente les dicen, no, está bien, no hay problema. Entonces, esto ha provocado que las cosas se salgan totalmente ya de una dimensión interesante. Por ejemplo, ayer me mandabas también ese cartel de una candidata, creo que es en la ciudad de San Luis Potosí, no recuerdo en qué estado de la República, o en la Ciudad de México, no, en algún distrito de algún estado de la República, donde su publicidad es chichis para todas estas cosas. Sí. O sea, cosas que realmente ya son de circo, y es pero es más, ni siquiera del circo del pueblo, estas famosas carpas donde se presentaban los cómicos y ahí se agarraban con la gente y a vulgaridad y media y a cualquier tipo de intercambio de estos dichos mexicanos, los albures. Pero esto finalmente, Alicia, nos lleva a que no puedes estar diciendo, bueno, es que en el caso de la campaña, con el caso de Alejandra León, no puedes decir que también hay una violencia en contra de su candidato, cuando pues la verdad, desde que empezó siendo él designado candidato del Partido Encuentro Solidario como candidato a la gubernatura, pues arrancan la serie de situaciones que nos provocan una certeza de que este personaje pues, es un misógino. Y lo más grave, por eso yo siempre a veces insisto tanto en la cuestión de los principios organizados. Sí. No es posible que un partido
que tiene una ideología comprobada y confirmada hasta el cansancio, cristiana, ¿sí?, acepte este tipo de comportamiento de sus candidatos. No nada más en Baja California, porque lo hemos visto replicado también este tipo de escándalos en otras candidaturas a nivel nacional, ¿no? Sí. Entonces, fíjate, Javier, y bueno, este caso que mencionabas, hace la campaña hashtag Chichis para Todas, porque una mujer con chichis es una mujer empoderada, y la candidata es Rocío Pino. Sí, es un personaje conocido así en la farándula, Javier. Y Rocío Pino va postulada por redes sociales progresistas, el partido de la maestra Elba Ester Gordillo. Y que de veras, qué pena, porque es un partido que creció fundamentalmente con afiliados del magisterio. Entonces los maestros, es denigrante para maestros y maestras. Aquí está. Sí, es denigrante que maestros y maestras estén participando en un partido así, Javier, donde se denigra tanto a la mujer. Pero además también mencionarlo, fíjate, entre los comentarios, por ejemplo, un profesor al que le mando un afectuoso saludo, tiene todo mi cariño y reconocimiento, Alberto Heredia Castillo, dice, en Chihuahua, los profes de ese partido, redes sociales progresistas, están apoyando pues a una candidata como Maru Moches, que es Maru Campos, que es una mujer. Por eso decimos que en casos de corrupción no se trata de violencia de género. Es una mujer que ella dice que la atacan por ser mujer, pero no, está bajo proceso penal por acusada de soborno, de cohecho, por más de 9 millones de pesos que le pudo demostrar la Fiscalía del Estado, en opinión del juez, que recibió Maru Campos, ¿no? Entonces, este partido, redes sociales progresistas, mostrando como siempre también el oportunismo a todo lo que da, Javier, ¿sí? Sí. Un oportunismo donde tengan más posibilidades de ganar posiciones de poder, de elección popular. Por eso se va en un estado con unos, en otro estado con otros, pero pues es la estrategia de la maestra Elba Ester, símbolo de la corrupción mayor en el magisterio. Muy bien, y Olga, para terminar, fíjate, ustedes seguro ayer, amigos y amigas, vieron esta nota que provocó un escándalo a nivel también internacional porque se replicó en muchos medios a nivel mundial. Usted conoció el caso, sin duda, de este personaje que fue detenido en el Estado de México, al que se le encontró en el sótano de su casa propiedades y partes de cuerpo de mujeres. Y eso daba como un indicativo de que muy probablemente se trataba de un multifeminicida. Amigos y amigas, hoy la agencia EFE hace 15 minutos acaba de subir la siguiente información sobre este tema que se dio ayer. Familiares y autoridades identificaron este miércoles a otras 2 posibles víctimas de Andrés N., presunto feminicida serial de 72 años detenido en el municipio de Atizapán, en el Estado de México, donde él dice, ya reconoció haber cometido hasta 30 asesinatos a lo largo de los últimos 20 años. En este cateo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las autoridades hallaron ayer martes documentos de identidad de Flor Nínive Vizcaíno, desaparecida en 2016 a los 38 años de edad, así como de Rubicela Gallegos, y localizable desde el año 2019 cuando tenía 32 años de edad. Ambas mujeres desaparecidas en el vecino municipio de Tlalnepantla, también en el Estado de México, se sumarían a Reina González, de 34 años, cuyo cuerpo apareció desmembrado en el domicilio de Andrés N. Y así, Olga Alicia, así se viene este terrible, terrible escándalo de un personaje multifeminicida que tenemos... 20 años asesinando impunemente, Javier. ¿Cómo ves?
realmente esto es de veras de llamar la atención. Yo no sé qué tienen en la cabeza estos personajes que llegan a tener finalmente todavía hasta el cinismo de decir, no, pues yo maté como a 30. Ya le perdí la cuenta. Bueno, pues qué lástima que terminemos con estas notas. Me hubiera gustado terminar con algo más alegre. A lo mejor lo que les recomendamos es que vea el programa de inicio, vuelva a ver esas aves maravillosas. Sí. 50,000 millones de aves habitan nuestro planeta, conviven con nosotros y qué preciosura de aves, Javier. ¿Te gustó la colección? Mucho, mucho, mucho me gustó. Vamos a hacerlo aparte, ¿no? Para hacer una cápsula aparte, sí. Y casi me tuve que cortar el dedo para ya no continuar subiendo fotografías de las aves. Sí. Jesús Leonel, muchísimas gracias. Hola, Jesús Leonel mijo. Aragón, qué gusto saludarte. Te mandamos un afectuosísimo saludo. Y hasta Chihuahua. Qué gusto. A mi sobrino estar. Querido. Así es. También Moisés Santos Luisa. ¿Qué tal, Moy? ¿Cómo estás? Un abrazo. Hola, un saludo también para ti, para Clau, por favor, a Claudia. También Rosy Eaton. Las corporaciones policíacas, tanto municipales y como estatales, representan ineptitud, incapacidad, falta de entrenamiento, apatía y sobre todo corrupción. Los desaparecidos no cuentan sobre el tema. Así es, Rosy Eaton, me acordé de ti, Rosy, mientras estábamos platicando con nuestras invitadas en el programa de hoy. Anterior. Tocamos el tema de las desapariciones. Fíjate, nada más de 87,800, casi 88,000 personas desaparecidas desde la Guerra Sucia en México, ¿no? Desde 1964 a nuestra fecha. ¿Está ampliada así la información? Sí. Okay. Sí. Dice, me faltó precisamente... Hasta el 10 de mayo. Hasta el 10. Me faltó agregar precisamente la falta de personal, obviamente, en estas dependencias. Y Raúl Villarino Ruiz, muchísimas gracias, Raúl. Fíjate, nos dice, fui delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el estado de Tabasco, y de esto, del robo de nuestro patrimonio, y luego la subasta de nuestro patrimonio, dice, les puedo platicar mucho. Saludos. Raúl, sin duda, en un ratito más te vamos a mandar un mensajito, nos vamos a poner de acuerdo, y si tú aceptas platicarlo públicamente, adelante, ¿eh? Sí. Te invitamos para en el transcurso de los próximos días tener una charla por esta vía contigo. Con muchísimo gusto, siempre se ponen muy sabrosas las pláticas con nuestro amigo. Bueno, amigos y amigas, Cuatro Vientos, periodismo en la red, donde todas las voces se encuentran eco, les damos la más cordial de las gracias, de las despedidas, porque pues ya hay que irse a comer, ya se nota que tenemos hambre. Hasta pronto, amigos. Siga bien.